Hola, Dios te bendiga. Soy Héctor Lara de la Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles bajo la cobertura del pastor Jorge Fuentes para invitarte en el siguiente programa Uno Más para Cristo, el cual Dios hablará a tu vida. Que Dios te bendiga. Somos Ministerios Elim. Hoy me acompaña mi hermano Baltasar y mi hermano Virgilio, hermanos. Sí, amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor que estamos otro día más acá, otro programa para poder compartir de Dios las buenas nuevas que Él nos ha dado por misericordia. Y estamos aquí una vez más, ¿verdad? Desde la Iglesia Elim Central Los Ángeles, bajo la cobertura de nuestro pastor y apóstol Jorge Fuentes. Así que bienvenidos, hermanos, y esperamos de que este estudio, esta palabra sea de bendición para tu vida. Y aquí seguimos adelante, mi hermano Virgilio. Amén, amén, hermanos. Un verdadero gusto, un placer estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Así es de que preparen su corazón, preparen un lapicero, preparen una hoja. Es importante que siempre que escuchemos un tema, apuntemos, ¿verdad? Es necesario que nos recordemos siempre la palabra del Señor y esperamos que esta palabra haga efectos positivos en la vida de cada uno de ustedes. Amén, hermano Lucito. Amén, amén. Este es el programa Uno Más para Cristo, así que te hacemos la invitación para que tú seas contado también uno más para amén. Cristo, como nosotros lo somos. Amén. Y en esta oportunidad vamos a seguir con la segunda parte, hermanos, amén, que quedamos pendientes la otra vez porque hay mucho que hablar acerca de lo que es el Santo Evangelio. Acordémonos que la última vez hablamos que el tema fue escogidos para ser santos, ¿verdad? Pero amén, hablamos de que como que no somos muy santitos que digamos, pero todavía no. Sin embargo, nuestro Dios nos ve santos, nuestro Dios amén, nos ve valientes y esforzados, como le dijo aquel Gedeón, ¿verdad? Vamos a irnos a la palabra. En Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces eso quiere decir que Él nos escogió, dice, desde antes de la fundación del mundo, dice, para que nosotros fuéramos santos. Entonces podemos darnos cuenta en estos versículos de la Biblia, amados hermanos, que Él tenía puestos y tiene puestos sus ojos en cada uno de nosotros. Amén. Y Él nos, por medio de su Espíritu Santo, nos incita a que seamos santos, porque también dice, sed santos porque yo soy santo, hermano. Sí, amén, es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros como hijos de Dios a veces decimos, Señor, ¿será que soy santo? Pero por la gracia de Dios somos santos, por medio de la fe. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor viene y con su sangre nos limpia. Y dice que hemos pasado de muerte a vida, o sea que Dios nos ha limpiado ahí. Y entonces ahí por misericordia, por fe, somos santos, ¿verdad? Sí, como decía mi hermano, no somos tan santos porque estamos en este mundo y pecamos todavía. Amén. Y yo sé que sí, todos pecamos, pero tenemos un abogado que es Cristo y Él nos santifica cada día. También quería compartir contigo de que dice que antes de la fundación del mundo, el último tema que vimos, la última oportunidad que Dios nos dio de estar aquí, yo me recuerdo que compartí con ustedes en Jeremías 1:5 que decía de que antes de que te formé, antes que tú nacieses, desde que estabas en el vientre de tu madre te conocí y yo te di por profeta a las naciones, dice el Señor. Entonces vemos nosotros de que antes de la fundación del mundo, el Señor a nosotros ya nos había bendecido, nos había escogido para ser santos, hermanos, porque sabemos de que nosotros estamos en este lugar, pero no somos de este lugar, ¿verdad? Porque nosotros pertenecemos a un lugar celestial, un lugar santo, que es en Cristo Jesús. Pero ¿cómo vamos a llegar ahí? Cuando el Señor, por misericordia, nos lleve y nos transforme, porque este cuerpo va a ser transformado. Este cuerpo va a ser transformado, ¿para qué? Para poder estar con Él una eternidad. ¿Por qué? Porque al cielo no va a entrar nada inmundo. Entonces tenemos que ser transformados. Pero eso va a ser por medio de la misericordia del Señor que nos ha prometido. Y entonces ahí ya estaremos nosotros exaltados, ¿verdad? Con un cuerpo diferente, un cuerpo celeste delante de Dios. Pero ¿cómo tenemos que hacer para llegar ahí? Tenemos que consagrarnos, hermano. Amén. Tenemos que buscar de Dios y apartarnos de lo que es
las cosas que nos afectan espiritualmente. Amén. ¿Verdad? Nosotros como hijos de Dios, ya si somos escogidos, no tenemos que andar envidiando nada, no tenemos que estar nosotros preocupados por lo que va a venir en el futuro, ¿no? Sabemos de que nuestra confianza está en el Señor. Si tú confías en el Señor te va a abrir puertas. ¿Para qué? Para que sigas adelante como escogido de Dios. Así que es muy importante, Amén, que nosotros tengamos estos estudios, ¿verdad? Para que nos ayude a poder nosotros abrir nuestra mente, porque a veces nosotros nos quedamos en un lugar, como quien dice, ya no sé qué hacer, pero el Señor está con sus brazos abiertos para bendecirnos a cada uno de nosotros, hermano. Amén, amén. Fíjese, hermano Baltasar, interesante el punto que tocó, porque dice que ya nosotros ya habíamos sido escogidos, ya apartados desde antes de la creación de este mundo. Sí, amén. Qué importante y qué grande la misericordia de mi Señor, que desde antes de la creación ya nos había apartados para que viniéramos acá y aquí ser escogidos. Ahora, lo que a nosotros nos corresponde es guardarnos para el Señor. La palabra santificación es ser apartados para Él. ¿Y de qué nos vamos a apartar? De todas las contaminaciones, de todo lo malo, de todo aquello que nos puede desviar, ¿verdad? Del propósito que mi Señor tiene para nosotros. Es importante cómo nosotros vamos a lograr estar siempre encaminados en ese camino, en esa brecha que el Señor ya nos ha trazado, estando conectados con Él. Si nosotros nos desconectamos, hermanos, de mi Señor, de la palabra, de los propósitos, nosotros no vamos a lograr tener una santificación. Porque dice la palabra del Señor que alejados de mí, nada podéis hacer. Significa eso de que nosotros todo el tiempo, 24 horas al día, 365 días al año, tenemos que estar tomados de la mano del Señor para que nosotros podamos de esa manera cumplir los propósitos por los cuales estamos aquí. Pero no lo vamos a lograr si no nos esforzamos y encaminamos esos pasos a la santificación, hermano Luis. Amén. Desde antes de la fundación del mundo, Aleluya. la palabra nos apartó, nos escogió, dice, para ser santos. Pero Amén. Aquí viene algo muy importante, hermanos, y muy interesante, porque si nos ponemos a pensar, pongámonos a pensar un poco, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, hermano, incluso ahí el Señor nos cuidaba, hermano, porque Amén. ¿cuántos de nosotros antes de llegar a los pies de Cristo, antes de que el Señor enderezara nuestros caminos, andábamos por caminos de perdición? Mas sin embargo, ahí nos cuidaba el Señor. ¿Cuántos en nuestra vida pasada vivíamos situaciones difíciles, situaciones de peligro? Tal vez nos salvamos de que nos mataran, o tal vez en algún accidente el Señor nos libró, o Bien. tal vez en algún pleito el Señor nos cuidaba, y nosotros en ese tiempo nosotros venimos y decimos, hermanos, Sí. qué suerte la que tuve un gran accidente y no me pasó nada, qué suerte la que tuve porque me pasó tal cosa y gracias a Dios a mí no me pasó nada, qué suerte que a todos les resultaron heridos y a mí no. Esa es misericordia del Señor. Amén. Y es porque el Señor nos estaba guardando. Aleluya. El Señor Así es. nos había escogido con ese propósito, y entonces Él decía, como le dijo el apóstol Pablo, apártenme a este, que a este me va a servir. Así Aleluya. decía el Señor con nosotros cuando Amén, estábamos amén. perdidos. Pero quiero leerles en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces Aleluya. lo que estaba diciendo, antes, ¿qué obras eran las que hacíamos, hermano? Hacíamos Amén, amén. obras malas. Así es. Pero más sin embargo el Señor nos sacó de esas obras malas, de ese camino de perdición, y nos trajo a este camino de rectitud. Ahora dice, estas obras quiero que hagáis, obras buenas, dice su Aleluya. palabra, lo que acabamos Gloria a de Dios. leer, las cuales dice que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea que el Señor, vamos a imaginarnos esto, el Señor vino y trazó un camino recto y nosotros veníamos paralelamente a ese camino, pero hermanos, veníamos así. Entonces el Señor nos dirigió a ese camino de rectitud y nos metió ahí. Ahora una gran pregunta y algo bien interesante, ¿cuántas veces
nos salimos de ese camino recto que el Señor nos ha trazado, incluso, hermanos, ya estando en los caminos del Señor, ya siendo cristianos, podemos ver, pero ¿por qué pasa eso? Porque tenemos un enemigo a quien vencer, hermano. Sí, ese enemigo no descansa. Él está siempre, dice la Biblia, que como anda como león rugiente. Él quiere que cada vez nosotros nos tropecemos, que nos salgamos de la bendición del Señor. Pero una también de las maneras para no poder salirnos de esa bendición de Dios, de ser escogidos de Dios, es muy importante que nosotros estemos fluyendo en lo que es la palabra del Señor. Porque aquí es nuestro alimento. La palabra del Señor hemos aprendido que es como un río que nos limpia cada vez que nosotros escuchamos la palabra del Señor. Amén. Cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, sabemos de que eso nos está ayudando a que podamos nosotros caminar y ser escogidos y hacer santos delante del Señor. Otra manera para no poder salirte de lo que es esa bendición que Dios tiene para nosotros es a orar, ¿verdad? La oración es muy importante para cada uno de nosotros. La oración, ahí nosotros hablamos directamente con el Señor. Tal vez tú puedes decir, no, el Señor no está aquí. No, Él te oye, Él está aquí. Dice que cuando están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. Así que eso es muy importante que tengamos nosotros. Son como armas del cristiano, ¿verdad? Para no poder salirnos, ¿verdad? Salirnos de todo lo que Dios ha dado a nosotros como bendición, porque en este mundo fácilmente cualquier persona se pierde. Cualquier persona que esté débil espiritualmente, rápidamente aquí en este país se puede perder, se puede salir de lo que es la cobertura de nuestro amado Jesucristo. Amén. Por eso es muy importante que nosotros, como dice en Mateo 5:16, dice que nosotros alumbremos que vuestra luz delante de los hombres, que nuestra luz alumbre delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es muy importante, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que ser como un sacrificio vivo delante de Él. Amén. ¿Verdad? Aunque ahora lo más importante, hermanos, es de que nosotros seamos obedientes. Porque el Señor ya no quiere sacrificio, sino que quiere la obediencia. Amén. Y entonces, ¿pero cómo vamos a obedecer? Buscándole cada día. Si vemos de que el enemigo viene y nos quiera desviar del camino del Señor, reprendámoslo. Amén. ¿Por qué? Porque así como aquel Daniel que estaba allá en el palacio, que él dijo, no me quiero contaminar con las cosas del rey. Amén. Yo no me quiero contaminar con las cosas, con la comida del rey. Así es. Y él dijo y habló y dijo, no quiero que me den nada más legumbres, que me den lo que yo estoy acostumbrado a comer, y así fue. Y dice la Biblia de que él parecía más robusto que los otros que estaban ahí. ¿Por qué? Porque no se contaminó con la comida ni la bebida del rey, hermano. Aleluya. Mira qué bonito, hermano, lo que me comparte ahí el hermano Baltasar, porque ahí, completando un poco lo que compartía mi hermano, decía que Daniel dice que propuso en su corazón, hermano, no contaminarse. Sí. Esto significa, hermano, de que nosotros debemos de proponer no contaminarnos. Tenemos que proponer apartarnos para el Señor. Tenemos que proponer ser santos, porque mi Dios es santo. La manera de que nosotros nos vamos a proponer es decirle no a todas esas ofertas que el enemigo da. El enemigo, hermano, no nos va a venir con ofertas mediocres, ofertas medias raras, no. Les va a poner platillos como le pusieron ahí a Daniel, que eran platillos del rey, hermano, algo que se le va a apetecer a uno, algo que uno va a anhelar hacer. Pero ahí es donde viene uno y tiene que agarrar fuerzas del Señor para proponer no contaminarnos. Es muy necesario que nosotros como hijos de Dios agarremos las promesas del Señor y hacerlas nuestras, porque las promesas ahí están, ya han sido dadas, pero depende de nosotros que las hagamos nuestras o las dejemos pasar. Y les quiero compartir un texto bíblico en 2 de Corintios 7:1, y dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Así es de que esa santidad la tenemos que perfeccionar.
en este momento probablemente no va a ser muy fácil para nosotros porque estamos aún en esta carne, como compartíamos al principio, ¿verdad? Pero paso a paso, con esfuerzos lo vamos a lograr, y aquel día en que mi Señor venga, Él la va a perfeccionar, hermano Luisito. Amén. Sí, muy interesante, hermano, todo lo que se ha aportado en esta hora acerca de que nosotros tenemos que, como escogidos de Dios, tenemos que luchar para permanecer santos, para no contaminarnos. Aleluya. En el mundo que está allá afuera nos contaminamos, hermano, donde quiera que vayamos nos contaminamos. Acordemos que de todos modos el Señor dijo que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Eso lo tenemos que tener en cuenta, pero tenemos que, como decía mi hermano Balta, tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor, tenemos que seguir esos pasos. Pero hablando acerca de que el Señor, cómo nosotros andábamos dando frutos de maldad en ese tiempo, hermano, vamos a leer Gálatas 5:19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mire, hermano, tanta contaminación que nosotros veníamos arrastrando, cargando, cuando no habíamos llegado a los pies de Cristo. Pero ahora aquí viene una pregunta muy interesante, hermano. ¿Cuál de esas cosas que acabamos de leer pueda que nos estén afectando todavía ya estando en los caminos del Señor, hermano? Si dice su palabra que acabamos de leer ahorita, que fuimos escogidos por Él para ser santos, porque fuimos hechura de ellos, de Él. Entonces, ¿por qué es que nos afecta tanto, hermano? El enemigo dice su palabra que está como león rugiente. ¿Por qué nos cuesta tanto, hermanos, sumergirnos a la obediencia del Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer eso, hermano? Es una gran pregunta, pero el Señor ahí mismo tiene la respuesta, vamos, hermanos, que dice que tenemos que consagrarnos para Él como aquella novia esposa que no mancha sus vestiduras. Sí, amén. Aleluya. Sí, ya que leímos la palabra aquí en Gálatas 5:19, ¿verdad? Vemos de que son frutos de la carne, son frutos que están a la disposición del día, y como seres humanos a veces somos fáciles de caer en ellas. Pero si nos identificamos en alguna de esas áreas, tenemos que pedirle perdón al Señor y caminar, ¿verdad?, delante de Él, porque tenemos que practicar, hermanos. Más adelantito dice de que hay frutos también del Espíritu. Amén. Y esos frutos del Espíritu dice de que son para bien, son para edificación. Y vamos a leerlo, es en Gálatas 5:22. Ahí dice de que es muy importante ver eso nosotros, de que dice que el fruto del Espíritu es amor. Entonces, el amor, imagínate, el amor es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tenerlo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad y fe, ¿verdad? Pero el mayor de todos es el amor. No importa cuánto sepas tú de lo que es la palabra del Señor, no importa si tú ya te leíste la Biblia 2 o 3 veces, pero si te estás practicando esos frutos de la carne, ¿verdad?, que vimos que era la lascivia, la envidia, enemistades, todo lo que nos saca de la presencia del Señor, pues de nada sirve, ¿verdad? Porque lo más importante es tener el amor. Amén. El amor que Dios nos ha dado es un amor ágape, un amor sobrenatural, un amor que nada de este mundo los ha podido dar ese amor. Imagínate que Él envió a su Hijo unigénito a la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ahora tener salvación y vida eterna, y todo eso es por medio de la fe, ¿verdad? Amén. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Si nosotros buscamos al Señor en fe, lo recibimos. Muchos tienen muchas teorías y pueden decir, no, el Señor ya no viene. Muchos pueden decir, no, yo no creo en Dios, ¿verdad? Pero tenemos testimonio y sabemos de que hay un Dios que vino, que mandó a su Hijo y vino hace más de 2000 años. ¿Para qué? Para salvación a toda la humanidad, porque no teníamos ningún propósito en esta vida, no teníamos ninguna esperanza, pero cuando
cuando el Señor vino a dar su vida por nosotros, ahora podemos tener una entrada de una vez y para siempre hasta el trono de la gracia. Amén. Entonces eso es algo que nosotros como hijos de Dios debemos de tenerlo. No contaminarnos con esos frutos de la carne, sino que más bien practicar los frutos del Espíritu, que esos son los que nos van a ayudar. ¿Para qué? Para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Sí, hermano. Amén, hermano. Y fíjense que sí es interesante porque puntualizaba mi hermano Luis, ¿verdad? Que aún estando ya en los caminos del Señor, todavía esas áreas, hay algunas que nos molestan todavía. Hay áreas que todavía nos están ahí llamando la atención, que nos quitan el tiempo, que nos distraen. Entonces es importante que delante de la presencia del Señor lo reconozcamos, pidamos perdón y nos apartemos de ellas. De esa manera es como nosotros vamos a poder lograr la santificación. Y ahora quiero compartirles un texto en Romanos 8:35. En el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Hermanos, muchas veces es todo este tipo de cosas, de detalles, puede que nos esté separando del amor de mi Señor Jesucristo. No que Él se separe de nosotros, sino nosotros nos separamos. Cuando nosotros dejamos el amor, dejamos la palabra, dejamos de congregarnos por cumplir con un trabajo, por estar pegado a un televisor, viendo un deporte o lo que sea, nosotros estamos cambiando eso por lo más grande, que es el amor de mi Señor. Y en la televisión no vamos a encontrar la santificación. La televisión muchas veces son medios que el enemigo usa para desviar nuestra atención, para hacernos caer, para hacernos pecar. Entonces es importante que nosotros descubramos cómo el enemigo está obrando en este mundo. Él es el príncipe de este mundo y él tiene en este mundo la autoridad para desviar nuestra atención. Pero más poderoso es mi Señor Jesucristo y de Él es donde debemos de tomarnos la mano, hermano Luis. Amén, sí. ¿Amén? La verdad que sí, es bien tremendo esto, hermanos. Lo que estaba comentando el hermano Baltasar acerca de los frutos del Espíritu. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, leímos los frutos de la carne, son como 10. Y los frutos del Espíritu son poquitos, no son muchos, pero tienen más poder, porque dice, mas el fruto del Espíritu es el amor. Antes de llegar a los caminos del Señor teníamos amor, pero no el amor de Dios. Amén. Teníamos amor a cosas materiales, amén, a otras cosas que lejos del amor de Dios. También dice, teníamos gozo, pero no era el gozo de Dios, no era el gozo del Señor. Teníamos paz, pero ¿a qué le llamamos paz, hermanos? Y el Señor da una paz, dice su palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento, ven, exactamente. Ven, también dice paciencia. ¿Paciencia a qué, hermano? ¿Paciencia a qué? Ahora el Señor dice que derrama su paciencia sobre nosotros. Paciencia para nuestros hijos, paciencia para nuestras esposas, paciencia para muchas cosas, hermano. Nuestros hermanos. Exactamente. Bondad, dice mi hermano, a veces cuando andábamos en el mundo le teníamos más bondad a nuestros familiares, a los que están más cerca de nosotros, pero ahora dice, tenemos que tener bondad a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo, hermano? El vecino, que tal vez peleamos con el vecino, tal vez a alguien que no conocemos, ¿por qué no le damos la mano o lo saludamos? Incluso, hermanos, dentro de la congregación, cuando nuestro pastor nos dice, dele la mano al que está a la par suya, ¿por qué buscamos a los hermanos que ya conocemos? ¿Por qué no buscamos a hermanos que no hemos visto, o que tal vez es primera vez que llegan y los abrazamos? Ese es el fruto del Espíritu que el Señor quiere para nosotros, porque en aquel tiempo, cuando andábamos perdidos nosotros, hermano, ¿quiénes de nosotros andábamos buscando al Señor Jesucristo? Nadie. Dice su palabra que yo busqué a ustedes, no ustedes a mí, yo los encontré a ustedes. Es más, hermano, al contrario, no sé si a ustedes les pasaba, pero yo le huía a las cosas de Dios, hermano. Yo decía, no, yo miraba a un cristiano que venía, hasta me cruzaba en la calle, hermano, para se escondía frente de ellos. Y hermano, y ahora veo cómo el Señor cambió los papeles, ahora me puso de este lado, hermano. Eso es ser escogido para el Señor. Así que si tú estás viendo este programa, déjame decirte que el Señor también te está escogiendo, te está hablando, así que no hagas oídos sordos, porque el Señor quiere hablarte en esta hora, hermano. Amén. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
sin mancha delante de Él, o sea que significa que no tenemos que mancharlos. Y quiero compartir contigo en Apocalipsis 22 a 11, donde dice, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, el que es justo, practique la justicia todavía, el que es santo, santifique todavía. El 12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar a las puertas de la ciudad. Entonces aquí nos está diciendo la palabra de que nosotros tenemos que ser justos. ¿O quieres ser injusto? Mejor ser justo, ¿verdad? Amén. Porque es más importante servir a la justicia de Dios que estar en la injusticia. Por eso yo te dejo con esta palabra para que tú la sigas leyendo en tu casa. Ya el tiempo ya se nos está terminando. Y queremos decirte de que aunque venga el enemigo, hay poder de Dios en tu vida para poder reprenderlo y así no contaminarte, no mancharse, así como dice la Biblia en Efesios 1:4, que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Y yo quiero aprovechar en esta hora para que tú, si todavía te sientes que estás alejado del Señor, que todavía te sientes que vienes a la iglesia pero por compromiso, o todavía no asistes a una iglesia, quiero que en este momento tú levantes tu mano. Amén. Tal vez te han desahuciado de una enfermedad, te han dicho que ya no tienes posibilidad de nada, te quitaron el trabajo y piensas de que ahí se terminó todo. No, hay una razón por la cual estamos aquí en esta hora. ¿Para qué? Para que tú te lleves ese regalo de vida eterna. Y quiero que alces tu mano y que repitas conmigo. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, Señor, por mis pecados. Soy un pecador, pero ahora te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname, Señor, e inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, para que cuando yo muera esté por siempre en tu presencia. Amén y amén. Gracias por tu sintonía al programa de Uno Más para Cristo. Esperamos que este segmento haya sido de bendición. Para más información acerca de la Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles, o visítanos en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California 90044, o nos puedes contactar al teléfono área 323-789-1665 o por la web www.ministerioselim.net. Que el Señor te bendiga.